Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel para su plan Pymes con Vera LTE. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Somos Uruguay Televisión, programa número 28 en este ciclo 2014. Hoy vamos a seguir con más repercusiones de lo que fueron las elecciones del 26 de octubre y ya camino a lo que va a ser el 30 de noviembre. Por ejemplo, ¿a quién votaron los jóvenes? Pero también nos vamos a ocupar del mundo de la empresa, de la pequeña y la mediana empresa. Vamos ya mismo a los avances del programa de hoy. La realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas en Uruguay, sus fortalezas, debilidades y acciones implementadas por el Ministerio de Industria. Hablamos con Pablo Villar, titular de DINAPYME, informe especial. El Partido Independiente dejó en libertad de acción a sus votantes de cara al balotaje. Recibimos a quien integró la fórmula presidencial, Conrado Ramos. Analistas políticos y encuestadoras advirtieron que habría un cambio en la tendencia de la captación del voto joven. Sin embargo, el Frente Amplio tuvo 58,5% de adhesiones entre votantes de 18 a 30 años. Analizamos el informe del sociólogo Gustavo Leal. Y comenzamos el desarrollo de nuestro programa. Vamos a estar metiéndonos en el mundo de la pequeña y mediana empresa, pero antes una recomendación muy especial. Antel, como siempre, con los mejores servicios. Plan Pymes con Vera LTE, hasta 9 servicios, 30 gigabytes para navegar, minutos gratis para hablar dentro del grupo, 1000 minutos extra para la telefonía fija y 500 SMS de regalo. Los equipos son sin costo y a elección. Contratalo al 0800 2030 o a empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y comenzamos a desarrollar el tema y recibimos en primera instancia a Valeria Superchi. ¿Cómo te va, Valeria? Bien, Sergio, buenas noches para vos y para todos. Bueno, vamos a meternos en el mundo de la pequeña y la mediana empresa, un sector que ha crecido notoriamente en los últimos años y justamente el propio Poder Ejecutivo ha destinado una dirección para encargarse de este tipo de empresas. Exactamente, tiene una política activa en ese sentido. Las últimas dos administraciones han desarrollado sobre todo una política focalizada para lo que se conoce como las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que en realidad DINAPYME, que es la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, también hasta incluye a los artesanos, partiendo desde lo más micro de las empresas hasta lo que pueden ser otras de gran porte. Y en ese sentido y en ese afán de poder seguir profundizando en el sector y ver cuáles son las necesidades que tiene y también las fortalezas, por supuesto, se desarrolló el censo que se hace de las empresas, tomando en cuenta toda la actividad del año pasado, del 2013, a año cerrado por supuesto. Se determina que el 53% de las pequeñas y medianas empresas tiene que ver con servicios, y ahí ya se tiene bastante muestra de por dónde va focalizado el interés de quienes se animan también a poder desarrollar su pequeña y mediana empresa. Después está el sector comercial con un 37% y sector de industria en menor medida con un 10%. Y hay mucha inequidad de lo que es la distribución en el territorio. Más de la mitad están en Montevideo y ahí también viene la necesidad de poder ayudar a las que están en el interior del país y poder acceder a ciertos también contactos o beneficios que no tienen estando en Montevideo. Y ahí el porcentaje amplio en el rubro servicios. Sí, evidentemente que en la ciudad donde vive prácticamente la mitad de la población, los servicios son más necesarios. Por supuesto. Y también se está tratando de focalizar en lo que son en el plano del interior del país. Obviamente que la DINAPYME no puede tener una dirección en cada departamento, pero sí se trata de generar alianzas con las fuerzas locales, lo que son intendencias, lo que son gremiales empresariales, también subsectores, para que puedan ellos tener contacto con esas agremiaciones y de ahí establecer el contacto con DINAPYME. Por supuesto que también está en la página web para que lo sepan todos, para poder hacer todas las consultas, y allí hay toda una serie de ayudas, contribuciones, también y contacto directo con la Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas. Y estuvimos hablando con Pablo Villar, que es el director de DINAPYME, contándonos un poco de esta política activa que está desarrollando el gobierno, buscando más que nada aumentar lo que es la productividad y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo de las que están en menor proporción
proporción distribuidas en esa muestra de ese estudio del año pasado que se hizo, y que son esos dos problemas que tienen más que nada: buscar la forma con pocos recursos, claro, o más acotados que otros, de poder aumentar la competitividad, y además teniendo en cuenta que se mueven generalmente en el mercado local. Pero escuchemos lo que nos contaba Villar sobre este punto. Para nosotros es un terrible desafío, podríamos ponerlo en esos términos, ver la forma de incorporar a las MIPYMES, fundamentalmente industriales y de servicios conexos con la industria, a todo lo que es este crecimiento económico, incorporando a las MIPYMES, empezar a generar señales de desarrollo, digamos, en nuestro aparato productivo. De alguna manera, en este sentido, desde todo lo histórico y lo tradicional que venía desarrollándose en DINAPYME, en lo que tiene que ver con la asistencia a empresas, en capacitación a empresas, en diversos instrumentos de internacionalización, con la sumatoria de los consejos sectoriales, que es uno de los instrumentos más potentes que se ve, digamos, la actividad en los sectores existentes y en nuevos sectores de la actividad productiva, como puede ser el biotecnológico, el farmacéutico. Para nosotros, además, fue de radical importancia empezar a generar una estructura de desarrollo local para, a través de esa estructura de desarrollo local, empezar a generar condiciones en los distintos territorios y en los distintos sectores de fortalezas institucionales, fortaleza en organizaciones sociales, mejorar el vínculo de empresarios y trabajadores, mejorar el vínculo de estas organizaciones con la academia, de forma tal de mejorar esa plataforma sobre la cual hay que construir productividad y competitividad, con el propósito de incorporar a las MIPYMES en esta senda de crecimiento y desarrollo. El 99,5% de las empresas son micro, pequeñas o medianas. Esto hoy nos está dando señales en conocer que, si bien ha crecido el universo empresarial, el sector de industria es el que menos ha crecido, cuestión preocupante para el Ministerio de Industria, si lo hay. Esto nos informa respecto a que se ha crecido por el lado de empresas de servicio, y esto también nos hace conocer que dentro del sector servicios hay algunos sectores nuevos que se han venido desarrollando. Lo que no tenemos duda es que el Estado tiene un rol a cumplir con las pequeñas y medianas empresas, y en este sentido lo que se está tratando es de aplicar políticas sectoriales, Valeria. Sí, exactamente, apuntando a determinar y detectar cuáles son las necesidades que tienen sobre todo las más chicas de estas empresas que están comprendidas en DINAPYME, y más que nada tratando de apuntar, y lo contaba Villar, al desarrollo industrial que puedan llegar a tener. Y ponía un ejemplo que es bastante gráfico de una cosa que puede desarrollarse y que hace mucha falta también, por ejemplo, las caravanas de la trazabilidad del ganado. Claro. Algo que lo compramos afuera y que es algo bastante chico, que podría desarrollarse, uno de los tantos ejemplos que puso Villar, y sobre todo resaltando esa política sectorial en la que el Estado tiene un rol a cumplir, y por eso quiere también acercar un poco el vínculo con los pequeños y medianos empresarios. Se han definido sectores en la administración pasada, se han agregado sectores en esta administración, se ha puesto el foco en algunos sectores relevantes para la economía nacional y que tienen mucho que ver con nuestras ventajas comparativas como país agroexportador que somos, y en eso podemos hablar de todas las cadenas agroindustriales, el sector lácteo, ¿no? De alguna forma, todo lo que hace a nuestra actividad económica, pero con una mirada de agregar más valor a esas actividades económicas preexistentes. Y también hemos puesto el foco en algunas industrias incipientes, pero que van a ser las industrias del futuro, las que nos van a permitir aportar más valor, aportar más conocimiento, aportar más trabajo profesional, y a través de eso mejorar la renta, distribuir la renta y generar capacidades que hoy no tenemos. Y ahí estamos hablando de sectores como, por ejemplo, biotecnología, farmacéutico, nanotecnología, todos los sectores que tienen que ver con las TICs, con audiovisuales, con el cine, todo lo que tiene que ver con un sector que ahí sí es importante tener una política sectorial, pero es importante desarrollar algunos sectores porque impactan transversalmente en otra cantidad de sectores, por ejemplo, el eléctrico-electrónico. Hoy, fíjense ustedes, tenemos trazabilidad
primer país en el mundo que tiene 100% de trazabilidad en su rodeo vacuno. Estamos importando las caravanas. Realmente, desarrollando un sector eléctrico-electrónico, podemos empezar a proveernos las caravanas, que de alguna forma son utilizadas en esa trazabilidad diferencial. Hoy el Uruguay está con los mejores precios en exportaciones de carne, y eso no es casual, eso no es por viento de cola, eso es porque se trabajó para eso. Y en cuanto a las políticas que el Estado puede aportar para estos pequeños y medianos empresarios, hay que pensar que detrás de una pymes, de una microempresa, puede haber una familia, puede haber un grupo de amigos, hasta puede haber una persona. Sí, exactamente. Y también una de las políticas que está tratando de desarrollar DINAPYME es poder captar a los jóvenes desde que son estudiantes o están terminando sus estudios, sea a nivel de UTU o a nivel secundario, para poder ya captarlos y empezar a tener desarrollos empresariales pequeños, por supuesto, e incluso además está contemplado las artesanías, que generalmente son o individuales o en pequeños grupos, y también se los ayuda en lo que es capacitación, lo que es packaging y demás, para poder eventualmente exportar o vender en el mercado. Esto tiene un punto de contacto con lo que hemos hablado en más de un programa, que son los emprendedores. Exacto. Y cuando hablamos de jóvenes, evidentemente allí surge un impulso, unas ganas, ideas, sueños. Que hay que canalizarlos de manera formal por algún lado, y precisamente la DINAPYME tiene el Programa Integral de Asistencia al Desarrollo Empresarial, que contempla todas las situaciones, desde empresarios que están surgiendo, algunos que ya están establecidos, distintas dimensiones, comercio, servicios, industria y demás. Pero bueno, aconsejamos realmente contactarse con DINAPYME para todos aquellos que están en el interior también, o con las intendencias o en el plano local, para que puedan tener ayuda y asistencia. Valeria, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Te espero el sábado que viene. Perfecto, y le agradecemos como todas las semanas a Liber Luna por el peinado. Bueno, a ustedes les pido un ratito nada más, vamos a hacer la primera pausa y luego ya nos metemos en la campaña electoral, que continúa, ya que el ciclo va a terminar el próximo 30 de noviembre. Vamos a recibir en el próximo bloque a quien fue candidato a la vicepresidencia por el Partido Independiente, Conrado Ramos. Luego vamos a estar recibiendo a uno de los integrantes del comando de campaña del doctor Tabaré Vázquez, candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Hablamos del sociólogo Gustavo Leal y vamos a hablar del voto joven. Eso es lo que sigue aquí en Somos Uruguay Televisión. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas, llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños, con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos, respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños, Comuna Canaria. Antel presenta Plan Pymes con Vera LTE. Para tu emprendimiento, el mejor plan. Hasta 9 servicios con 30 GB compartidos para navegar. Además, los celulares y tablets LTE son sin costo y a tu elección. Informate y contratalo por el 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Más pymes, más desarrollo. Antel, avanzamos juntos. Durante millones de años cuidaron los grandes secretos que esconden nuestra tierra y nuestra costa. Hoy trabajamos y convivimos juntos para dar un gran paso hacia el futuro que nos permita ver lo que hasta ahora nos había permanecido oculto. El esfuerzo de ANCAP por encontrar gas y petróleo es inseparable del cuidado medioambiental. Es el esfuerzo para lograr juntos un Uruguay que construye su futuro. ANCAP.
Continuamos en Somos Uruguay Televisión y vamos a recibir con muchísimo gusto a quien fuera el compañero de fórmula de Pablo Mieres, a Conrado Ramos, candidato a la vicepresidencia por el Partido Independiente. Conrado, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por su presencia aquí en Somos Uruguay. No, al contrario, un placer estar acá. Bueno, una instancia importante para el Partido Independiente por lo que se logró el 26 de octubre, el acceder a 2 bancas más, una en el Senado, que era un poco la meta o el anhelo que tenía el Partido Independiente desde hacía algunas elecciones, y otra banca sumada en diputados. Pero en lo personal, Ramos, se sumó al partido, se sumó a la fórmula presidencial. ¿Cuál fue la experiencia vivida en este mes, lo que fue el mes de octubre y lo que está quedando de cara a noviembre? Bueno, yo diría hay cuestiones que tienen que ver con un balance y otras aprendizajes, ¿no? Empecemos por los aprendizajes. Creo que participar de lo que es una campaña electoral, yo nunca había participado, es una experiencia realmente muy interesante. Sobre todo en los términos en que las campañas electorales se hacen en Uruguay con un nivel civilizatorio altísimo, ¿no? Uno va quizás por distintas localidades del interior del país y se pasa por enfrente del comité de otro partido y te saludan bien, sin insultos, y esas cosas quizás no se ven tanto, pero a quienes estamos adentro de la campaña y se va recorriendo todo el país, se palpa muy bien y eso habla muy bien. Y bueno, ahí están las fortalezas de la democracia uruguaya. Hay mucho respeto. Muchísimo respeto. Luego hay temas en los que evidentemente como democracia tenemos que madurar y fortalecernos, que son los temas de los debates, ¿no? Y el nivel de discusión programática, ideológica que se tiene en la campaña electoral. A mi juicio es insuficiente. No hemos podido discutir adecuadamente, a ver, cuál es el rol que juega el Estado, el mercado y la familia o la sociedad civil en cada proyecto político. Nos hemos distraído mucho con si un candidato no tiene sustancia y es solo apariencia y su juventud y sin experiencia, o si el otro es muy viejo y si arrastra un aparato o no, ese tipo de cosas que no van a la sustancia, y la falta de debates tiene que ver con eso, ¿no? Si uno concentra más la discusión en los intercambios argumentativos que se dan en las instancias de debate, que tienen también un componente de pose, de apariencia también. Si un candidato aparece mejor en un debate, transpira menos que otro, si titubea, si sabe tener un lenguaje más adecuado para transmitir las cosas. Pero en última instancia hay que estudiar en un debate, hay que confrontar con las ideas del otro, no simplemente con su militancia, sino con el otro directamente. En ese sentido, mi balance no es tan bueno como sí es el balance de la calidad democrática. Si se entiende, a ver si se entiende, como que la campaña tuvo poca propuesta y mucho de publicidad, marketing. O las propuestas se tiraban sin confrontación. Claro. O sea, yo puedo tirar mis propuestas y decir, bueno, me ponen un teleprompter y voy leyendo las propuestas. Para eso no se necesita mucho. Lo que hay que hacer es realmente saber defender las propuestas cuando hay otro que tiene otra propuesta distinta y decir por qué es mejor mi propuesta que la tuya. Entonces, para eso creo que se necesita un mayor nivel de entendimiento de lo que uno está defendiendo. Hablábamos en el comienzo de los logros del Partido Independiente en la primera parte de este ciclo electoral, logrando una presencia en el Senado que la va a ocupar Pablo Mieres y en la cual usted es el segundo suplente. Sí. Así que de repente capaz que durante el periodo en algunos temas, quizás en algunos temas puede llegar a estar allí. Pero se viene el balotaje y el Partido Independiente se pronunció el sábado pasado dando libertad de acción, libertad de voto a sus militantes.
y donde el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, hizo público cuál va a ser su voto, dijo voy a votar en blanco. Su posición también a lo largo de esta semana se conoció, que usted no va a votar en blanco, pero que no va a decir a quién vota. ¿Por qué toma ese camino? En parte por respeto a lo que nuestros propios votantes han pedido, que no querían que dejáramos libertad de elección y tratar de incidir lo menos posible por las preferencias hacia uno y otro. En eso consiste también la libertad de elección. Si uno deja libertad, ya tienen los votantes. Lo que lo querían los votantes de la dirigencia es que no nos manifestáramos con preferencias hacia uno o hacia otros. Y eso fue una decisión colectiva que se tomó, nosotros nos reunimos el liderazgo en cúpula y decidimos hacia dónde queríamos ir. Fue una decisión colectiva. Hubo que escuchar a las bases, a los representantes territoriales, que cada uno a veces había tenido discusiones a la interna y cada uno de ellos pidió la palabra en la Junta Federal y se expresó en ese sentido. Por lo tanto, hay un tema de respeto a nuestros votantes. Sabemos además que nuestros votantes están divididos en sus preferencias. Por lo tanto, hay un tema de respetar esas distintas preferencias de los votantes. Ahora, otra cosa es a nivel individual, que es lo que se quiere hacer. Lo que sucede es que a nivel individual hay un tema de que ya uno no habla en primera persona solamente, sino que uno lo que está diciendo es en nombre de una colectividad política. Por lo tanto, yo como persona, como individuo, sí apoyo más un proyecto político que otro. Ahora, como representante de una colectividad política, decidimos, no solamente yo, ¿no? Iván Posadas y el Radio, decidimos no expresarnos. Hay un tema también de señales que uno puede entender de unos u otros. Cuando la presidenta del Frente Amplio dice que no tienen interés en dialogar con otras, en estas instancias, con otras colectividades políticas, que ellos dialogan directamente con la ciudadanía, sería un poco incongruente que nosotros nos expresáramos públicamente por decir, bueno, nos preferimos darle el voto al Frente Amplio, cuando mi votante, ¿qué diría? Dice, pero si esta gente no tiene ningún interés en dialogar entre las colectividades políticas, ¿por qué me estás sugiriendo que vote? Igual, de todas maneras, en ese vínculo que puede haber en este tramo de la elección, el Partido Independiente como que se desmarcó, ¿no? Por ejemplo, el Partido Colorado a las pocas horas de la elección invitó a la fórmula a su sede y dio un apoyo expreso. El Partido Independiente no tuvo ese relacionamiento ni tampoco esa reacción. No, es que no hubo ni los acercamientos previos con otras colectividades, ni Blanco Colorada, ni con el Frente Amplio. Y nuestra prédica también a lo largo de la campaña fue muy de desmarcarse de los dos bloques, ¿no? Y tener una propuesta muy concreta, autónoma. Es decir, cuando nosotros creemos en un espacio de socialdemocracia moderada, planteándonos desde una centroizquierda, con una visión muy cepalina del desarrollo, si se quiere, con mucho respeto a la calidad institucional y al Estado de Derecho, es una opción muy clara que fue representado por el título Crecer no es desarrollo. Pero luego, a lo largo de la campaña, uno escuchaba muchas veces estas cosas, pero no había ningún partido que lo tuviera como eje propio de su campaña. Entonces, si uno tiene un proyecto propio, y no han habido acercamientos entre las colectividades previas, también es lógico que uno se mantenga en esa suerte de que se decía equidistancia, ¿no? Ramos, a propósito de esto que usted plantea, lo que dijeron la presidenta del Frente Amplio y algunos otros integrantes del comando en cuanto a lo que apuntan con las otras hablar colectividades. Directamente con la ciudadanía. Y con que es muy respetable. Sin duda, sí, son opciones. Y con la postura que tuvo la otra fórmula, la calle Pou y Larrañaga, que visitaron la casa del Partido Colorado, y esto decía la calle Pou en la conferencia de prensa que brindó después. La carga impositiva no puede seguir aumentando, es más, si algún sentido tiene que tener,
es la retracción de la misma. Hemos planteado deducciones en el IRPF, hemos planteado exoneraciones tributarias en lo que hace a los fines productivos, hemos hablado de la derogación del impuesto a las jubilaciones y tendremos mucho para seguir construyendo en estos días que vienen, seguramente de mucha conversación. En el ámbito internacional, algo que seguramente todos extrañamos, una política de Estado, que ha estado asignada en estos años por amistades e ideologías. Y todos sabemos que esas relaciones ideológicas o personales son muy vulnerables y embarcan a toda una nación. La dicotomía Mercosur o el resto del mundo, en ambos programas estaba claro que se pertenece a este barrio, se pertenece a este bloque, estamos ligados geográficamente, sin perjuicio de lo cual tenemos que rever algunas decisiones del Consejo de Mercado Común, para así abrimos los brazos y negociamos y nos aliamos con otros países del mundo para tener mayor prosperidad para nuestra gente. Como dice, creo que muy civilizadamente la resolución es la recomendación que esperemos ser merecedores en estos días que vienen y si la gente lo entiende en el gobierno a partir del 1 de marzo del 2015. Muchas gracias. Bueno, allí el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, habló de varios temas concretos, de varias acciones de gobierno. Conrado Ramos, ¿está más afín de lo que propone Lacalle Pou o más afín de lo que ha propuesto a lo largo de la campaña el doctor Tabaré Vázquez? En realidad estoy más afín con lo que ha propuesto el Partido Independiente, pero en cuanto a las reducciones o no impositivas, nosotros no hemos venido hablando de la campaña tanto de reducciones impositivas, sino mayor eficiencia en el gasto. El IRPF es un impuesto en todo el mundo que está muy basado en los salarios. Y las sociales democracias, nosotros nos manifestamos socialdemócratas, lo aplican y pagan IRPF, y es un IRPF considerable. El tema es qué se hace con ese dinero, cuáles son los servicios que se vuelcan a partir de ese dinero. Mira, en Suecia, cuando yo me fui a radicar a Suecia, la primera oficina que me hicieron ir es Skattemyndigheten, que quiere decir oficina de impuestos. Y ahí te dan una carta credencial. A partir de ahí sos ciudadano, porque no solamente pagás tus impuestos, estás registrado para pagar tus impuestos, sino que además a partir de ahí tenés todos los beneficios sociales como ciudadano. Claro. Eso no quiere decir que haya inmigrantes que no llegan a pagar impuestos hasta que no consiguen un trabajo. Y también reciben beneficios sociales, claro. Pero la Carta de Ciudadanía Básica está asociada, y el concepto en economías pequeñas, abiertas y bien socialdemócratas está muy atado a eso. Entonces, las deducciones tributarias hay que pensarlas muy bien, en qué ámbitos se pueden llegar a dar. Inclusive, mira, te voy a decir una cosa que no va un poco a contrapelo. Siempre se habla de elevar los montos imponibles sobre todo la base, ¿no? Para el IRPF. Yo creo que el monto tendría que ser muy poco, pero casi todo el mundo aportar para el IRPF, en vez de estar diciendo no aporto nada a partir de tal, porque vos te constituís como ciudadano y exigís por los servicios, aunque pagues muy poquito. Yo no sé si es bueno que una gran parte de la ciudadanía no esté pagando el IRPF. Eso era un poco lo que se le criticaba a los gobiernos anteriores, ¿no? Eso era lo que se le... y todas las propuestas, la propuesta del Partido Independiente, la del Frente Amplio y del Partido Nacional están hablando de aumentar la tasa. Yo te estoy diciendo una cosa que va en contrario, que es muy poco, pero que aún los que ganan muy poco paguen algo de IRPF, claro, porque que no estén exonerados. Que no estén exonerados del todo, pero poco, me refiero, porque si no parece que fuera una propuesta sumamente retrógrada y no o conservadora, y no es el espíritu. Pero el espíritu de las sociales democracias es la mayor parte de la ciudadanía está pagando impuestos. Ahora, suelen ser no impuestos duales como tenemos nosotros, ¿no? Es un solo impuesto a la renta y de ahí se deduce. Entonces ahí hay que ver
qué pasa con este impuesto dual y si en realidad no está castigando excesivamente a los salarios y está beneficiando un poco a la renta. Pero eso es tema de expertos tributarios, hay que ver cómo se mejora la excelencia. Te doy un ejemplo. Sí. Nosotros los uruguayos estamos pagando 127 millones de dólares, esos fueron datos que nos dieron expertos en esta materia, por año más en alquileres y FONASA, porque es lo que te devuelven al año. Sí. ¿Cómo te lo devuelven? Sin intereses, y te lo devuelven al año. Y tenés que hacer un trámite, y muchos no hacen ese trámite para que se les devuelva ese dinero. Ya estamos en condiciones, informáticamente, somos el país con más penetración de banda ancha, tenemos buenos sistemas informáticos de apoyo. ¿Por qué se está cobrando de más ese dinero? Entonces, por donde me parece que hay que ir mucho más es por un tema de eficiencia en el gasto. Tenemos más o menos un 30% de recaudación tributaria que nos sitúa bastante por debajo del promedio de la OECD, pero en Latinoamérica es fuerte. O sea que no somos un Estado débil, somos un Estado fuerte en materia tributaria. Pero hay que mejorar la calidad de los servicios enormemente. Ramos, usted trabajó en gobiernos del Frente Amplio. Ante un eventual triunfo en el balotaje del doctor Tabaré Vázquez y una posible convocatoria a usted como colaborador del gobierno, ¿aceptaría? Yo yo quedé muy castigado con el tema de la gestión. Y además no he visto en la propuesta del Frente Amplio un impulso fuerte hacia la modernización de la gestión pública. Por lo tanto, donde yo puedo aportar, donde sirvo para hacer las cosas, es un tema que ha quedado muy tapado. Es más, uno mira los programas Reforma de Estado, es algo que ha prácticamente quedado por debajo de... Lo llaman el especialista en ese tema usted. Sí, me he estudiado mucho tiempo en él. Lo que pasa es que uno puede llamarle Reforma de Estado mucha cosa. Claro. Pero hay que especificar bien qué se entiende por Reforma de Estado. Nosotros, el sistema integrado de salud es, si se quiere, una reforma. Claro, ¿no? La reforma de la DGI, la reforma tributaria. O sea, uno hace reformas fuertes en materia de políticas públicas, pueden ser reformas de Estados. Uno elimina un ministerio o convierte una dirección en un ministerio, es una reforma de Estado. Uno crea un servicio descentralizado, es una reforma de Estado. Uno mejora entonces, por eso conviene hablar de distintos niveles de reforma de Estado. Uno es el nivel macro, que tiene que ver con el modelo de desarrollo y las reformas que se hacen en ese sentido. Un nivel meso, que es el nivel institucional, las reformas institucionales. Y un nivel más micro, que tiene que ver con la modernización de la gestión pública. Claro. Entonces, depende a qué le llamemos, en dónde nos ubiquemos. No cierra la puerta. Para ser concreto, es que me costó mucho volver a la Universidad de la República. Ahora he pedido licencia y siempre hay un tema que uno se tiene que definir. Claro. Si va a ser la vida académica o se va a dedicar a la gestión o a la política, ¿no? Entonces, yo siento que estoy en esa ambigüedad siempre. Pero si sigo si sigo apostando a la gestión o a hacer política de forma muy dura, voy a terminar perdiendo mi inserción académica. Lo último, Conrado, y ya le voy entregando este obsequio de costumbres uruguayas, y somos Uruguay, una carpeta en cuero. Tuve de estas y no la tenía más. Bueno, me viene muy ahí bien. va a tener para guardar varios apuntes para sus alumnos. ¿Se fue enojado con Mujica? No, yo diría más decepcionado. Yo creo que hay que cuidar a la gente y no me sentí cuidado. Sobre todo, no tanto cuando uno se tiene que dar un paso en el gobierno, sino luego cuando se me persiguió en materia laboral. Ahí sí es donde yo me sentí más defraudado, pero por todos mis compañeros. De decir, bueno, está bien tener diferencias y que esta persona se tenga que dar un paso al costado y se vaya del gobierno. Pero luego perseguirlo en su ámbito laboral, privado, es donde me parece que ya se cruza una línea que no es bueno que se cruce en un Estado de Derecho. Y eso fue lo que me dolió más. Conrado Ramos, muchísimas gracias por haber estado por aquí. favor, al contrario. Hacemos rápidamente la pausa, luego venimos con el sociólogo Gustavo Leal. Vamos a hablar del voto joven aquí en Somos Uruguay Televisión. Capacitación en peluquería.
Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. ...1828... Teleatención Ciudadana... ...el número de la Comuna Canaria. Durante millones de años cuidaron los grandes secretos que esconden nuestra tierra y nuestra costa. Hoy trabajamos y convivimos juntos para dar un gran paso hacia el futuro que nos permita ver lo que hasta ahora nos había permanecido oculto. El esfuerzo de ANCAP por encontrar gas y petróleo es inseparable del cuidado medioambiental. Es el esfuerzo para lograr juntos un Uruguay que construye su futuro. ANCAP. Ingresamos en el último tramo del programa de hoy. Antes, una recomendación muy especial. Antel, como siempre, con los mejores servicios. Plan Pymes con Vera LTE. Hasta 9 servicios, 30 gigabytes para navegar, minutos gratis para hablar. Dentro del grupo, 1000 minutos extras para teléfonos fijos y 500 SMS de regalo. Los equipos son sin costo y a elección. Contratalos al 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y vamos a avanzar nosotros y vamos a recibir con muchísimo gusto al sociólogo Gustavo Leal. Muchas gracias, Gustavo, por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Y por conversar sobre un tema que mucho se habló en lo previo del 26 de octubre de las elecciones, que es el voto de los jóvenes, ¿no? Tanto los jóvenes que recién votaron por primera vez en este ciclo electoral, como algunos que ya de repente tienen alguna elección encima, pero que todavía son considerados jóvenes. Vimos el otro día en El Observador un informe basado en un estudio que realizaste, en donde 6 de cada 10 jóvenes votaron al Frente Amplio. Ese es el título y realmente impacta, evidentemente, para bien de los frente amplistas y de repente con extrañeza para la oposición, dado que en lo previo se manejaba como que el entusiasmo de los jóvenes estaba afiliado a la figura de Luis Lacalle Pou, el candidato más joven en la oferta electoral que hubo el 26. Sí, creo que durante la campaña y sobre todo durante los últimos 4 o 5 meses se instaló en el país una especie de mundo paralelo, de cosas que se daban por ciertas de que iban a suceder, mitos diría yo, y que después se comprobó que no sucedían. Por ejemplo, uno de esos mitos era que el Frente Amplio había dejado de crecer entre los sectores jóvenes y que el estilo moderno de la campaña de Lacalle iba a captar a los más jóvenes. Y de hecho, lo que sucedió analizando los circuitos donde votan preferentemente las personas más jóvenes es que 6 de cada 10 personas votaron al Frente Amplio entre los 18 y los 30 años, 6 de cada 10 votaron al Frente Amplio, un 27% votó al Partido Nacional y un 10% al Partido Colorado. Lo que quiere decir es que básicamente el Frente Amplio tuvo 47,8, 48 para redondear, para hacer más fácil el número, y votó entre los jóvenes un 58%. El Partido Nacional votó 31%, en términos generales, pero entre los jóvenes votó 4 puntos por debajo. Esto, que parece una novedad, en rigor no es una novedad, pero se transformó en una noticia y en algo que a mucha gente le asombró, porque durante 4 o 5 meses se vivió una realidad paralela que se instaló como un dato de la realidad y como que era así y que no había quien lo moviera, de que el Frente Amplio había dejado de crecer en los jóvenes, como históricamente siempre el voto del Frente Amplio es un voto más joven en términos generales. Ha sucedido siempre así, pero aquí esto mismo sucedió en el 2009. En el 2009 fue igual. La votación del Frente Amplio y de los partidos tradicionales en tramo etario, pero no era una novedad en ese momento porque ese tema no se instaló en la campaña, se instalaron otros. Aquí se instaló esto y me parece que se dijeron cosas como, por ejemplo, bueno, en realidad otro mito, la gente joven va a votar a un candidato joven. Y eso es un mito construido, porque pensemos esto,
ahora se puede decir, pero era difícil decirlo hace 2 semanas atrás porque era como ir contra la corriente y a uno lo llegaban a acusar poco menos de no querer ver la realidad. Pero pensemos esto, la edad promedio, la edad de los presidentes, de los últimos 4 presidentes de la República del Uruguay. Sí, los 70 años. Jorge Valle, cuando lo eligieron, tenía creo que 70. Tabaré Vázquez terminó con 70... con 69 años. Con 69 años. Mujica lo eligieron con 73, creo que fue. Sí, 73, 74. Entonces, ¿de dónde salió eso de que los jóvenes en el Uruguay en los últimos 20 años habían votado personas jóvenes? ¿De dónde salió que la campaña de Lacalle expresaba modernidad y renovación? Porque, a ver, Lacalle se ha definido él mismo como un liberal conservador. Y yo pregunto, cuando lo entrevistan a Lacalle y le preguntan por la ley de 8 horas, y él responde lo que realmente le salió del corazón, más allá que él no se acordaba si lo había votado, pero él respondió desde el corazón, lo que él pensaba. Y lo que él piensa es de que no es una ley adecuada. ¿Eso es renovador? ¿Eso es moderno? No es moderno. Tampoco es moderno haberse opuesto, por ejemplo, al matrimonio igualitario o a muchas leyes de avanzada. No es moderno que Graciela Bianchi dijera en la campaña que el plan Ceibal iba a generar idiotas informáticos entre los niños. Entonces, pero se creó la idea de que era una campaña moderna, que poco menos que tenía signos de modernidad, pero la modernidad la población de hecho no la vio. A eso voy, Gustavo, y de repente te pido que dejes un poquito de lado el ser integrante del comando de campaña del doctor Tabaré Vázquez. Se lo pregunto al sociólogo, ¿a qué le atribuís esa percepción que tenía prácticamente toda la población? ¿Cómo se construyó ese mito de que los jóvenes iban a apoyar más a Lacalle Pou que a Tabaré Vázquez? Yo creo que ahí hay un problema por parte de, en primer lugar, de las encuestadoras y de los analistas que en un proceso electoral empiezan a cobrar como un protagonismo enorme por la televisión, etcétera, etcétera, que confundieron la irrupción inesperada con modernidad. En rigor, Lacalle Pou objetivamente fue una irrupción inesperada. ¿Irrupción en qué sentido? En que él en febrero tenía un 6% dentro del Partido Nacional. 3 días antes de la interna le dijeron a Larrañaga, usted va a ganar con 10 puntos de diferencia. Creo que todo el mundo pensaba eso. Y eso fue una irrupción inesperada. Que eso fuera la modernidad, hay una distancia muy grande. Porque creo que conceptualmente no lo era. Pero era una irrupción distinta, algo que como quien dice salió de atrás de un árbol sin que nadie lo esperara, porque nadie se lo imaginaba que iba a pasar. Entonces, eso creo que generó un impacto de dificultad de muchos analistas de interpretar qué era ese fenómeno. Y se olvidaron, creo yo, de cuáles son los estructuradores del voto en el Uruguay. Hay tendencias de largo plazo en la estructuración del voto en el Uruguay, cosas que están muy demostradas por las ciencias sociales y que pareciera que en estos 5 meses se olvidaron. Un estructurador del voto en el Uruguay son los indicadores económicos. No hay duda. Otro estructurador de voto es el clima de futuro. Es decir, las perspectivas individuales que las personas tienen sobre lo que va a pasar hacia adelante. Pero al joven le pesa, por ejemplo, una bonanza económica, indicadores de desempleo, el crecimiento del Producto Bruto Interno. ¿Pesa a la hora de la decisión del voto a un chico de 18, 19 años? Yo creo que le pesa porque le pesa a sus entornos familiares también. Y le pesa porque además hoy el Uruguay tiene un clima de prosperidad económica que ha generado expectativas de futuro, justamente, que eso está en muchos estudios de opinión pública, donde la gente siente que puede realizar sus proyectos, o que capaz que no los puede realizar completamente, pero como que hay un espacio de oportunidad en el Uruguay. Clima de futuro es que desde hace 5 años
por primera vez en la historia del país, desde que hay estadísticas de migración, hay saldo positivo. Quiere decir que retorna más gente de la que se va. Ese tipo de datos son datos muy fuertes, con una pobreza que pasó del 40 al 11, con un desempleo bajo, aunque entre los jóvenes sigue siendo alto. Entonces, hay un conjunto de temas estructurales del voto que explican el voto y que históricamente lo han explicado en el Uruguay, y no estábamos en el Uruguay frente a una circunstancia de una crisis o de un cambio, es decir, que se hubiera invertido esta ecuación política implicaría que tendría que haber fundamentos reales para un viraje de semejante tamaño. ¿Qué peso puede haber tenido el marketing, la publicidad? ¿Qué lugar le da eso, el comando de campaña de Tabaré Vázquez, a esa percepción que tenía la gente, que teníamos prácticamente todos? Las campañas electorales se ganan durante 5 años. La estructuración del voto en el Uruguay no está dado por la campaña. La campaña consolida diferencias. Claro, ahí puede surgir la pregunta, ¿no? ¿Y por qué se gasta tanto? Bueno, en tan poquito tiempo. En tan poco tiempo, porque hay muchas, bueno, pero mucha gente gasta y muchos derrochan, ¿no? Tengamos en cuenta, cuando se haga el estudio que está por salir, del costo por voto, hay votos que a algunos partidos les han salido carísimos. Y bueno, y porque hay gente que a veces que cree que tiene posibilidades y se embala y, yo qué sé, me imagino, Pedro Bordaberry tenía la perspectiva de que iba a alcanzar el 20%. Terminó con el 13%, 12,9%. Entonces, bueno, hizo una inversión, o empresarios y sus militantes, hay aspectos ahí que tienen que ver con las convicciones y que no es una ecuación estrictamente económica que uno hace racional. Entonces, pero volviendo un poquito para atrás, las campañas, un proceso de adhesión electoral se gana durante 5 años. Y la ciudadanía va mirando y va consolidando opinión pública sobre eso. Tabaré Vázquez, ¿qué tiene a favor? Entre otras cosas que ya fue presidente, ya demostró, el Frente Amplio gobierna hace 10 años, es muy predecible y se demostró honestamente con un nivel de consistencia mucho mayor que el que tuvo La Calle. La Calle tuvo una campaña que llamó mucho la atención, una campaña muy cara, para que se tenga una idea, la cartelería pública, la cartelería en vía pública de la fórmula La Calle Larrañaga es 4 veces la que tiene la fórmula Tabaré Sentil. Eso hablando de fórmula. De fórmula, estrictamente. Porque en el gasto ha trascendido por allí que en el gasto el Frente Amplio gastó más que el Partido Nacional. Bueno, en inversión publicitaria. Yo lo que diría es que el Frente Amplio informó en detalle lo que gastó. Pero si uno compara minutos de televisión contratados por el Partido Nacional y el Frente Amplio, se va a dar cuenta que el Partido Nacional multiplicó por varios la cantidad de minutos de propaganda. Entonces habrá que ver, capaz que le regalaron los minutos, no sé, lo tendrán que explicar ellos. Pero objetivamente la campaña del Frente Amplio, creo yo, que fue una campaña que tenía un rumbo y que probablemente muchos analistas en ese mundo paralelo discutían cosas de la campaña como verdades reveladas. Por ejemplo, la gente joven va a votar a un candidato joven. Y expliqué recién, ¿y por qué? ¿De dónde sale eso? Y en el detalle, tengamos en cuenta, el voto joven de 18 a 30 años, en el Uruguay el Frente Amplio ganó en los 19 departamentos. ¿Sí? En los departamentos donde ganó el Partido Nacional, que fueron 5, también ganó el voto joven del Frente Amplio. Así que fue general. En los 19 departamentos... Fue general. En la franja de 18 a 30 años fue triunfo del lema Frente Amplio. Con intensidad variable. Hay departamentos donde el Frente ganó, como en Flores, por ejemplo, con un 43,5% entre los jóvenes, y otros departamentos como Montevideo,
donde ganó casi con el 68%. Este estudio que hiciste, Gustavo, está basado en las cifras definitivas de la Corte Electoral. Sí. A ver, para que se entienda, todos cuando vamos a votar, mucha gente incluso cuando se muda no cambia la credencial porque dice, yo me encuentro con los amigos de la escuela, del liceo. Es otro mito. No, habría que combinar el horario. Habría que combinar el horario, pero en general hay una cantidad muy importante de los circuitos que tienen un promedio de edad, cuyo promedio de edad es bastante consistente en relación a la gente que vota. Y los nuevos votantes se van incorporando a una serie de circuitos preestablecidos o se habilitan circuitos nuevos. Entonces hay una forma de poder hacer eso que tampoco es nuevo, esto se ha hecho antes, pero lo que digo es, hoy aparece como una novedad que el Frente Amplio, miremos esto, si el Frente Amplio votó 48%, haber votado 58% en términos promedios en los jóvenes, no parece una... es de bastante sentido común que haya sucedido así. Porque siempre ha sido así en las últimas elecciones. Sí, con algún dato por allí, no de repente con el estudio que te tomaste el trabajo de hacer en estos últimos días, pero sí por allí surge que viene decreciendo. Tenía un dato por allí de que el voto joven había superado el 60% en la elección de 2009, en esta ya baja del 60%. ¿Qué información tenés respecto a eso? Porque ahí se demuestra una tendencia a la baja, ¿no? Sí, esa información yo no la puedo suscribir porque no tengo la evidencia. No digo que no sea cierta, pero lo que digo es esto. Muchas de las informaciones que se plantearon sobre el voto joven eran sobre las encuestas. Y yo les voy a poner un ejemplo. En la última encuesta que recibió el comando del Frente Amplio 2 días antes de las elecciones, es decir, el viernes, daba que el Frente Amplio tenía una predisposición de voto entre las personas menores de 30 años de 44%. 44%. Ese era el número. Ese era el número. Entonces, yo no estoy contando opinión pública aquí estoy contando votos. O sea, sí. El no voto, hay manera el voto emitido, ahí está. Acá no hay manera de discutirlo. No me queda mucho tiempo, pero sí me gustaría que analizáramos un tema. Mucho se dice que los jóvenes tienen poco interés por la política. ¿Cómo lo ves luego de esta instancia electoral, más allá de que falta el balotaje y falta la definición de cuál será el futuro gobierno? ¿Cómo observás eso de que se dice mucho, sí, que los jóvenes no le dan mucha bolilla a la política? Yo no tengo esa impresión. Creo que cada generación y en cada etapa histórica del país hay demandas específicas y hay necesidades específicas. Yo tengo la impresión de que los jóvenes se movilizan y opinan y definen cuando entienden que hay ciertos temas que son trascendentes y así lo hacen, pero no tengo la impresión de que a los jóvenes no les interesa la política. Si uno mira, por ejemplo... ¿Sos consciente que se maneja eso? Sí, ¿no? Sí, pero también toda la sociedad ha cambiado y hemos cambiado la forma en que nos hemos relacionado con la política. No es la misma manera que se milita en política hoy a lo que se hacía en la salida de la dictadura. Y yo fui joven. Que de repente nosotros podemos recordar esos años. Claro, ¿no? Yo fui joven y lo veía, me acuerdo, en la época de la universidad, etcétera. Cuando yo era estudiante había una movilización de características diferentes. Pero eso no quiere decir de que no haya interés. Creo que en cada tiempo histórico la sociedad va poniendo las prioridades y va ubicando sus niveles de participación. No me gusta esa idea permanente de decir, bueno, en realidad el pasado era mejor, porque claro, con Matera y Termo se perdía una cantidad de tiempo también, que se perdía, en reuniones y no sé qué, y hoy eso ya es distinto, la gente no tiene interés. Yo qué sé, un último dato que va a salir ahora, que lo terminé recién de armar, el voto por la baja de la edad de imputabilidad. ¿Sí? En todos los circuitos de jóvenes, ¿sí?, el voto por la edad de imputabilidad no tuvo más de 46%. Salvo en los circuitos
del barrio Carrasco. Solamente en Carrasco. Que tuvo 75%. El voto joven apoyando la reforma. Exacto. Apoyando el sí. Exacto. Entonces, así que se puede percibir de eso que los jóvenes estaban en contra de bajar la... Mayoritariamente. Mayoritariamente. Ajá. Y entonces, eso también es un factor de explicación de que cuando se habla de que, por ejemplo, había esta campaña moderna de una persona joven, de un candidato joven, etcétera, etcétera, era muy moderna. Cuando uno ve los comportamientos electorales de los jóvenes, se da cuenta que no sintonizaba. Claro. No, o sea, yo puedo percibir una persona que es joven, pero claro, yo miro el 26 de octubre y ese abrazo con Bordaberry en esa noche, mucha gente joven va a decir, opa, claro. ¿Y esto cómo es? Y lo de la baja de la edad de imputabilidad es un dato que yo lo podría escuchar y decir, es una persona joven, pero no sintoniza con mi sentido común. Sin duda. Y eso fue lo que pasó. Gustavo, daría para hablar muchísimo más. Todavía nos queda otra instancia electoral, que es la del 30 de noviembre. Muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias. Somos Uruguay, Costumbres Uruguayas. Muchas gracias. Obsequian esta carpeta en cuero a nuestros invitados, así que a seguir con la campaña. Cómo no, en la próxima le voy a traer una cantidad de otros informes aquí. Tenés para guardarlos. Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de hoy. La invitación es para el próximo sábado, hora 20, a través de la pantalla de BTV. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presentó Antel para su plan Pymes con Vera LTE.